Estimados hermanos y hermanas en la fe, estudiantes de la palabra y líderes espirituales, es un privilegio compartir con ustedes un estudio profundo sobre las leyes de las ofrendas y sacrificios, tal como se detallan en los capítulos 1 al 7 del libro de Levítico. Este segmento de las Escrituras es fundamental para comprender la relación entre Dios y su pueblo en el Antiguo Pacto. El libro de Levítico nos sumerge en el corazón de la adoración y la santidad en el Antiguo Israel. Su propósito principal es detallar las leyes y los procedimientos específicos para las ofrendas y sacrificios que el pueblo de Israel debía presentar a Dios. Estas regulaciones no eran meros rituales, establecían y mantenían la relación vital entre el Dios Santo y su pueblo escogido. El énfasis central de estas leyes radica en la santidad inmutable de Dios, la necesidad imperante de expiación por el pecado humano y la importancia de la comunión restaurada con el Creador. A través de estos actos, Israel aprendía sobre la naturaleza del pecado y la gracia divina. Los tipos de ofrendas cubiertas en estos capítulos son variados y cada una posee un significado particular. Entre ellas encontramos las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Cada una de estas categorías servía a un propósito distinto dentro del sistema sacrificial. Comprender sus particularidades nos permite apreciar la riqueza teológica de Levítico. La ofrenda quemada, conocida como el holocausto, es la primera en ser descrita y es de suma importancia. Su significado principal es un acto de devoción total y de expiación por el pecado. Representaba la entrega completa del oferente a Dios. Para esta ofrenda, los animales aceptables incluían ganado, ovejas, cabras o aves, como tórtolas o pichones. La elección dependía de la capacidad económica del oferente, asegurando que todos pudieran participar. Un requisito fundamental para el animal era que fuera macho y sin defecto, simbolizando la perfección que se debía a Dios. Las aves eran la única excepción a la regla del macho. El procedimiento comenzaba con el oferente colocando su mano sobre la cabeza del animal. Este acto simbolizaba la transferencia del pecado del oferente al animal y la identificación del oferente con el sacrificio. Luego, el animal era sacrificado por el oferente mismo. Los sacerdotes, por su parte, tenían la responsabilidad de salpicar la sangre del animal alrededor del altar. La sangre era vista como la vida y era esencial para la expiación. Después del sacrificio, el animal era desollado y cortado en pedazos. Las vísceras y las patas del animal debían ser lavadas con agua, un acto de purificación antes de la ofrenda. Finalmente, el sacerdote quemaba el sacrificio completo en el altar. Este acto de quema total simbolizaba la dedicación completa a Dios. El resultado de esta ofrenda era que creaba un aroma agradable al Señor. Esto no significaba que Dios necesitara el olor, sino que la ofrenda era aceptable y placentera a sus ojos, un símbolo de reconciliación y comunión. Las ofrendas de grano, también conocidas como ofrendas de cereal o minjá, eran una expresión de gratitud y reconocimiento de la provisión divina. No eran para expiación de pecado, sino para honrar a Dios por sus bendiciones. Los ingredientes básicos para estas ofrendas eran harina fina, aceite e incienso. Estos elementos eran comunes en la dieta y la vida diaria, representando el fruto del trabajo humano. Las ofrendas de grano podían presentarse en diversas formas de preparación. Podían ser horneadas como panes planos o obleas, fritas en una sartén o cocidas en una cacerola. Esta variedad permitía flexibilidad en la presentación. Una porción representativa de la ofrenda, un puñado, se quemaba en el altar. Esta porción quemada también ascendía como un aroma agradable al Señor, simbolizando la dedicación de las primicias y la gratitud. El resto de la ofrenda de grano era para los sacerdotes. Esta porción era considerada sumamente santa, lo que subraya la santidad de su servicio y su sustento. Existían prohibiciones específicas para estas ofrendas. No se debía usar levadura ni miel en la quema, excepto en las ofrendas de primicias. La levadura a menudo simbolizaba la corrupción y la miel, aunque dulce, podía fermentar. Un requisito adicional y significativo era sazonar con sal todas las ofrendas de grano. La sal simbolizaba la permanencia y la incorruptibilidad del pacto eterno de Dios. Las ofrendas de paz, o sacrificios de comunión, simbolizaban la comunión y la paz restaurada con Dios. A diferencia de otras ofrendas, estas permitían al oferente compartir la carne del sacrificio. Los motivos para presentar una ofrenda de paz eran variados. Podían ser por acción de gracias, en cumplimiento de un voto específico, o como una ofrenda voluntaria, expresando devoción espontánea. Los animales aceptables para esta ofrenda incluían ganado o rebaño, ya fueran machos o hembras, pero siempre sin defecto. La perfección del animal reflejaba la santidad de la comunión con Dios. De estos animales, solo la grasa y ciertos órganos internos, como los riñones y el lóbulo del hígado, se quemaban en el altar. La quema de la grasa era significativa, ya que la grasa se consideraba la mejor parte del animal, dedicada exclusivamente a Dios.
Lo distintivo de la ofrenda de paz era que el oferente y los sacerdotes compartían el resto de la carne. Este acto de comer juntos simbolizaba la comunión y la relación restaurada entre Dios, el oferente y los ministros. Existía una restricción importante sobre el consumo de la carne. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias debía comerse el mismo día de la ofrenda. Otras ofrendas de paz podían comerse al día siguiente, pero bajo ninguna circunstancia al tercer día. Esto prevenía la corrupción y enfatizaba la frescura y la santidad del acto. Las ofrendas por el pecado, o sacrificios de purificación, tenían un propósito crucial: expiar pecados involuntarios o aquellos cometidos por ignorancia. Aunque no cubrían pecados deliberados y desafiantes, eran esenciales para la purificación ritual. La variación en las reglas de estas ofrendas dependía del estatus del pecador. Las exigencias eran diferentes si el pecador era el sumo sacerdote, la comunidad entera, un líder o una persona común. Esto reflejaba la gravedad del pecado según la responsabilidad del individuo. El procedimiento de la sangre era central para la expiación. La sangre se usaba de manera específica, rociándose en lugares designados. Para el sumo sacerdote o la comunidad, la sangre se llevaba dentro del tabernáculo, rociándose ante el velo y sobre los cuernos del altar del incienso. Para un líder o una persona común, la sangre se aplicaba sobre los cuernos del altar del holocausto. La disposición del animal también variaba. La grasa se quemaba en el altar, como en otras ofrendas, dedicada a Dios. Sin embargo, el resto del animal, incluyendo la piel y la carne, se quemaba fuera del campamento para el sumo sacerdote y la comunidad. Esto simbolizaba que el pecado era llevado lejos del pueblo. Para un líder o una persona común, la carne era comida por los sacerdotes en un lugar santo. Las ofrendas por la culpa, o sacrificios de restitución, tenían un propósito específico: expiar pecados que implicaban una ofensa contra Dios o el prójimo. Estos pecados a menudo involucraban una violación de propiedad sagrada, fraude o un falso juramento. No solo requerían expiación, sino también restitución. Un requisito distintivo de esta ofrenda era la restitución de lo robado o dañado. Además de devolver lo que se había tomado, se exigía un 20% adicional como compensación. Esto enfatizaba la seriedad del daño y la necesidad de una reparación completa. El animal generalmente requerido para esta ofrenda era un carnero sin defecto. Este carnero servía como el medio de expiación por la culpa. En cuanto a la disposición del animal, la grasa se quemaba en el altar, al igual que en otras ofrendas, como la porción de Dios. El resto del animal, la carne, era para los sacerdotes. Ellos la comían en un lugar santo, como parte de su sustento y su participación en el ritual. Los capítulos 6 y 7 de Levítico proporcionan instrucciones adicionales cruciales y detallan las responsabilidades sacerdotales. Una de las más importantes era el mantenimiento del fuego del altar. El fuego debía mantenerse encendido continuamente, simbolizando la presencia constante de Dios y la necesidad de adoración ininterrumpida. Las responsabilidades sacerdotales eran extensas. Incluían la limpieza diaria de las cenizas del altar, la preparación meticulosa de las ofrendas y la gestión de las porciones asignadas de los sacrificios. Los sacerdotes eran los mediadores y administradores del sistema sacrificial. La santidad de las ofrendas era un tema recurrente. Se ponía un gran énfasis en la pureza ritual y la santidad de cada ofrenda. Cualquier contaminación invalidaría el sacrificio. Existía una prohibición estricta para el pueblo de consumir grasa y sangre. La grasa era la porción de Dios, y la sangre representaba la vida, que era sagrada y exclusiva para la expiación. Los sacerdotes recibían porciones específicas de las ofrendas como parte de su sustento. Por ejemplo, de las ofrendas de paz, el pecho y el muslo derecho eran asignados a ellos. También recibían el resto de las ofrendas de grano que no se quemaban. Se daban instrucciones específicas para la ofrenda de grano de los sacerdotes en su unción. Esta ofrenda era única y simbolizaba su dedicación al servicio divino. Finalmente, se establecían reglas para la disposición de los utensilios. Las ollas usadas para cocinar la carne de sacrificio debían ser limpiadas minuciosamente o, en algunos casos, destruidas, para mantener la santidad y evitar la profanación. Este estudio de Levítico 1 al 7 nos revela la profundidad y la meticulosidad del sistema sacrificial dado por Dios a Israel. Cada ofrenda, cada procedimiento, apuntaba a verdades eternas sobre la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la necesidad de expiación. Aunque hoy no ofrecemos estos sacrificios, su estudio nos enseña sobre el carácter de Dios y la obra redentora de Cristo. En el nuevo pacto, Jesucristo se convierte en el cumplimiento perfecto de todas estas ofrendas. Él es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de grano, nuestra paz, nuestro sacrificio por el pecado y por la culpa. Su sangre derramada es la expiación definitiva, y a través de él, tenemos acceso directo a la comunión con Dios. Que este estudio fortalezca su fe y profundice su comprensión de la inmutable santidad de Dios y de su plan redentor.
Sigamos explorando las Escrituras con reverencia y diligencia, buscando siempre la verdad que nos transforma.